Bueno, vamos a hablar del hebreo o arameo, ¿vale? ¿Qué se utiliza en las etiquetas de péndulo? ¿Hebreo, arameo, ambas dos? ¿Ninguna? Bueno, pues vamos a, si los que queráis, los que tengáis curiosidad, pues ya sabéis, a darle al vídeo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito qué es el hebreo o arameo, ¿no? Barsulam dice que el hebreo es un lenguaje de luz y el arameo es el lenguaje de la vasija de recepción, el cli. Bueno, pues esto lo que dicen en realidad es, bueno, os voy a explicar un poco todo esto, ¿no? El hebreo, en realidad, el hebreo es un idioma dador y el arameo es un idioma receptor. Esto es muy interesante saberlo cuando estás combinando pues ciertas cosas, porque a veces la gente coge cosas al tuntún, escribe cosas en hebreo, escribe cosas en arameo, escribe cosas que encuentra por ahí, como me encontré, bueno, me he encontrado una cosa que os la presentaré, que me resultó muy curiosa, e inquietante a partes iguales y digo, ¿y esto qué es? Y al final he descubierto que es otra cosa que, bueno, ya os la presentaré porque no tiene desperdicio. Por lo tanto, bueno, pues digamos que en principio pues son lenguajes esenciales. ¿Por qué? Porque la forma geométrica de sus letras describe gráficamente la conexión entre la luz y los deseos. Es decir, ese sentimiento que tienes de dar, el hebreo es dador, y ese sentimiento que tienes de recibir. Nosotros somos receptores. Nosotros somos pasivos, vamos a decirlo así. Pasivo de la luz divina, obviamente, ¿vale? Por lo tanto, por eso es muy importante tener esa vasija, ensanchar esa vasija con esos nombres de Dios. Bueno, pues ya sabéis que hay un mini curso de nombres de Dios, pues para los que no lo sepáis, pues os invito a que os miréis en la lista de reproducción del canal, pues todos esos nombres de Dios, esos secretos cabalísticos de los nombres de Dios, no son explicaciones al uso, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues es interesante entender esa división, ¿no? Todo esto, bueno, pues todos estos idiomas se producen y aparecen pues con esa división entre Babilonia, es decir, esa torre de Babel, ¿vale? La torre de Babel de Babilonia, bueno, pues sabéis el episodio bíblico, ¿no? Que querían, pues esos descendientes de Noé que querían ser como Dios, se les fue un poco la olla, como se suele decir vulgarmente, quisieron emular a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues bueno, pues lo que les mandó fue pues todos estos idiomas para confundirles, y al final, pues bueno, pues después del diluvio, pues digamos que cada uno aparecieron los idiomas en el mundo, y los idiomas donde la gente no se entiende. ¿Vale? Esto tiene una explicación cabalística mucho más interesante, obviamente. Y por lo tanto, bueno, pues todos estos idiomas surgen de la creciente separación egoísta entre los pueblos. ¿Por qué? Porque aparecen idiomas, porque al final son como guetos, donde yo solo entiendo y el resto me da igual, ¿no? Es decir, ese egoísmo y esa individualidad. En vez de tener un idioma común, que tendría que ser ese idioma de, bueno, pues todos somos parte de un todo, todos debemos ser buenas personas y todos debemos ayudar, todos debemos ser dadores y no receptores. Pues no, lo hacemos todo al revés. Entonces, claro, cuando lo hacemos todo al revés, pues la vasija, ¿qué le pasa a la pobre vasija? Pues que tiene grietas o que está sucia o cosas así, ¿no? Y no es apta para recibir al creador, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una de las razones por las que los cabalistas pues no dan explicaciones sobre estas letras, ¿no? De otros lenguajes secundarios. Lo que hablan es simplemente en esa descripción entre la luz y el cli, es decir, entre ese afán de dar y ese afán de recibir. Bueno, pues para que los que no sepáis cuál es el alfabeto arameo, bueno, pues lo he puesto aquí como curiosidad, es una cosa curiosa. Esto también se parece al alfabeto fenicio, pero bueno. Y digamos que, bueno, pues ya sabéis que os he puesto aquí tres fotografías, pues esto sería, bueno, pues es hebreo bíblico, ¿vale? Así está escrita la Torah, y para los que no lo sepáis, escribe en pergamino, y además se hace como unas rayitas con un cúter, y se va escribiendo, el sofer, que es el escriba, va escribiendo con muchísima paciencia, porque además ya sabéis que la Torah tiene una particularidad, las letras hebreas, si te equivocas en una letra hebrea, no es que le pongas tipex y la pongas encima, sino que ese manuscrito ya no vale. Y hay que repasarlo varias veces. O sea, es un trabajo, es un trabajo digno de, bueno, madre mía. Tiene un buen software. Yo no he tenido la suerte de tener ningún libro antiguo de estos así en pergamino, ¿no? De decir, bueno, pues me gustaría tener un libro antiguo, estos incunables y tal, pero bueno, si tenéis oportunidad de ir a museos y demás donde se ven libros muy antiguos, os daréis cuenta que, por ejemplo, todos los libros que se escriben medievales son como rayas, es como un pentagrama, ¿vale? Y esto seguramente, digo seguramente, pero no lo sé a ciencia cierta, venga de aquí, de que cortaban con cúter, ponían dos rayas para que no se saliera. Y esto también tenía una explicación, esto tenía también una explicación cabalística, una explicación secreta, ¿vale? Y bueno, pues este es el alfabeto, digamos, al uso, este es el alfabeto hebreo al uso. Los que ya estáis familiarizados, pues ya sabéis que son estas letras, y cada una, pues ya sabéis que tiene correlación con muchas cosas. Y luego, pues este sería el alfabeto árabe, ¿vale? Como veis, pues se parece en algo, pero bueno, es otra cosa. Se parecen algunas letras. Bueno, el que se quiera entretener por aquí, pues bueno, se puede entretener y buscar, bueno, pues qué es cada cosa, ¿no? O sea, esta se parece una vez, la Gimel no se parece mucho, la Dalet sí que se parece, la Hey, como veis aquí, esta está cerrada, aquí estaría abierta. Bueno, el que tenga curiosidad, pues se puede entretener aquí un ratillo.
Y bueno, esto es lo que os quería contar. Y como siempre, bueno, pues ya sabéis ese 10,000 Challenge, apuntarse al canal. Esos recursos educativos gratuitos en la página web de Escolástica, donde no se piden datos, para que los disfrutéis todos de manera pues tanto gratuita, altruista como en abierto. Yo no os voy a pedir datos ni... Ya sabéis que mis formaciones no se piden datos para luego tenerte en una lista de distribución y marearte todos los días. Pues eso, estás en peligro, vas a morir y comprarme mi formación. No es mi estilo. Y como siempre, bueno, pues advertencia, ese requerimiento legal en España que hay que acreditar esa competencia docente en base a lo que dice la ley de educación y además de eso, bueno, pues recordaros que estás haciendo actos propios de una actividad, de una profesión para la que se necesita un título oficial, por eso yo lo tengo expuesto. Bueno, pues sin más me despido y nos vemos como siempre, los alumnos en el aula virtual del aplicativo y los que no sois alumnos, pues ya sabéis, los que tengáis curiosidad por saber qué cursos, qué talleres y qué materiales ofertan, pues ahí tenéis toda la formación y el que quiera adquirirla, pues yo estoy más que encantada pues de daros la formación. Y los que no, pues nos seguimos viendo pues en este aula virtual para aprender de manera correcta, ética y honrada la técnica del péndulo hebreo y de la cábala.